Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 56, Misericordia. Ataque mágico de cántico ultracorto. Evangelio, versión de Satanás. Se trata de un bombardeo mágico de tipo sónico que libera y detona el propio ruido de Alfia. Dado que el medio es el sonido en sí mismo, cualquier lugar al que pueda llegar el sonido queda dentro de su alcance de ataque, y posee un poder destructivo sin parangón. Incluso sus ecos residuales pueden producir explosiones sónicas capaces de aniquilar instantáneamente a un aventurero de nivel 5. Si alguien es alcanzado por esto, incluso si no muere, perderá por completo toda su movilidad. Además, gracias a su conjuro ultracorto, su velocidad de lanzamiento es infinitamente cercana a la de la magia de lanzamiento instantáneo. Aparte de no poder disparar consecutivamente, esta magia no tiene absolutamente ningún defecto. Ese fue el último pensamiento de Rayleigh antes de perder el conocimiento. Casi 10 minutos después, Rayleigh finalmente se despertó. Primero, le temblaron los párpados, luego los dedos, y finalmente, recuperó el control de su cuerpo. Con dificultad, incorporó la parte superior de su cuerpo, levantó la cabeza pesada y miró hacia el grupo caído. Entonces vio a Sakti y a Ardi, que aún no se habían recuperado del todo. Todos los demás estaban tumbados en el suelo. Esa era la verdadera fuerza de la aventurera más poderosa. Aún conteniéndose y mostrando misericordia, podía aniquilarlo instantáneamente a él y a toda la familia ganesa. Si hubiera tenido verdaderas intenciones asesinas, seguramente ya los habría convertido en picadillo. Este era un bombardeo mágico capaz de hacer pedazos incluso a un nivel 5. Que hubieran logrado resistirlo no podía explicarse ni siquiera como un milagro. Lo más probable es que Alfia hubiera reducido la potencia al mínimo absoluto y solo hubiera permitido que los ecos residuales les llegaran. Rayleigh, ¿estás bien?, preguntó Sakti con preocupación. Rayleigh activó a Kate para restablecer su estado y respondió, no hay problema. Miró al grupo caído, cuando me recupere, los atenderé a todos. Eso sería de gran ayuda. Sakti sonrió levemente. Pero al recordar a la mujer que había escapado, su expresión volvió a tornarse arrepentida. Qué lástima, estamos dejando que esa mujer se escape. Rayleigh permaneció en silencio. Eso no era escapar, claramente les había perdonado la vida. Sin embargo, dada la naturaleza de Alfia, no mataría indiscriminadamente. Las probabilidades de que este grupo derrotara a Alfia eran inferiores a una entre 10.000. A menos que lo alargaran hasta que su enfermedad empeorara, no había ninguna posibilidad. Incluso entonces, un solo conjuro mágico ultracorto sería suficiente para matarlos a todos. Rayleigh se recuperó y comenzó a tratar a Ardi por la conmoción cerebral, la distensión de órganos internos y los distintos grados de daño muscular causados por la explosión sónica. Para los aventureros, estas fueron solo lesiones leves. Por cierto, Rayleigh, ¿sabes quién era esa persona? Ante esta pregunta, Rayleigh negó con la cabeza. No podía decirlo, no debía decirlo. Había varias razones, la más sencilla era que, una vez que supieran que el enemigo era un aventurero de nivel 7 de la familia Era, más de la mitad de las fuerzas de Horario perderían la voluntad de luchar en el acto. El nivel 7 tenía una presencia así de aterradora. Además, eran dos y ambos eran de nivel 7, el nivel más alto. El poder de estos dos fue suficiente para arrasar con todos en Horario y con los Evilus juntos, sin que nadie pudiera detenerlos. Teniendo en cuenta el plan de Erebus, estos dos eran los jefes finales de esta gran disputa. En lugar de que Horario desviara la atención innecesaria hacia ellos, era mejor que todos se concentraran primero en lidiar con los Evilus. Tras una noche de descanso, finalmente salió el sol. Durante el día, Rayleigh se unió una vez más a las patrullas de la familia Astraea. No solo él. Debido a los ataques dispersos de Evilus aquí y allá, las principales familias habían enviado a sus élites a patrullar la ciudad. Incluso Gareth, el tanque de la familia Loki, fue movilizado. La ciudad se encontraba ahora en estado de movilización total. Los miembros del escuadrón se reunieron para la acción, excepto Ardi. Ella estaba con Sakti y la familia Ganesa. La tarea de hoy para los aventureros, comisionados por el gremio, consistía en distribuir alimentos a los refugiados dentro de la ciudad. Los robos callejeros, como los que se habían producido anteriormente, eran cada vez más frecuentes.
La razón fue el caos provocado por el virus, que dejó a mucha gente sin trabajo, con sus tiendas cerradas o incluso totalmente destruidas. Estas personas no solo se habían quedado sin hogar, sino que tampoco tenían dinero para comida, ni dinero de ningún tipo. De este modo, el gremio requisó una gran cantidad de alimentos a la familia Demeter. En el punto de distribución de ayuda, la diosa de la tierra, Demeter, permanecía allí con una sonrisa radiante. Riley dio un paso al frente para saludarla. Su entusiasmo resultó ser un tanto aterrador. Antes de que pudiera reaccionar, Riley ya estaba envuelto en su profundo abrazo. Al ver la cabeza de Riley completamente enterrada en una enorme montaña, Kaguya y Ryou se tocaron el pecho simultáneamente. Esa diosa es realmente peligrosa. Es algo extraordinario. Es la personificación de la maternidad. Finalmente, Riley fue liberado antes de morir asfixiado. Habló con cierta torpeza: diosa Demeter, las calles están muy peligrosas ahora mismo. No es necesario que esté aquí personalmente. Demeter sonrió dulcemente. Sus encantadores ojos se curvaban formando medias lunas. Apoyándose la mejilla con una mano e inclinando ligeramente la cabeza, dijo: me gusta ver a los niños del mundo inferior bien alimentados y satisfechos. Al oír esto, Riley sonrió con una mezcla de admiración y emoción. Entonces, Demeter añadió: además, si de verdad hay peligro, Riley Chan me protegerá, ¿verdad? Igual que la última vez. Oh, pensándolo bien, incluso tengo un poco de ganas de que llegue ese momento. Por favor, no digas eso, sí. Comillas a... De repente, se oí un grito agudo. Riley y Demeter se congelaron. El humano y la diosa se miraron durante 2 segundos, luego Riley se giró para mirar hacia el final de la cola. Allí yacía un hombre en el suelo, aparentemente muerto. Su cadáver estaba siendo pisoteado por una mujer de aspecto feroz. En el instante en que la vieron, Kaguya y Ryu desenvainaron inmediatamente sus espadas y les advirtieron. Comillas, es ella. Esa mujer es una ejecutiva de Vilus, y es de nivel 5. Al presenciar una muerte frente a ella, Demeter se acercó inmediatamente a Riley, ocultándose a salvo detrás de su espalda. Nivel 5. Esta mujer, ¿podría ser Valetta, la despiadada ejecutiva de la familia Thanatos? Un individuo problemático, sin duda. Y además, un rival problemático. Con el ceño fruncido, Riley dijo: Lyra, protege a la diosa Demeter. Comillas, lo tengo, déjamelo a mí. En ese momento, Valetta gritaba a viva voz: comillas, oye, ¿esto es todo lo que tiene horario? Pues perece aquí, basura. Tras su rugido, un gran número de enemigos de Evilus comenzaron a destrozar cosas e incluso a lanzar hechizos. Su objetivo eran edificios y lugares densamente poblados de gente inocente. Comillas, maldita sea, otra vez. Comillas, deténganlos. Los aventureros avanzaron juntos y se enfrentaron a Evilus en combate. Pero sin importar quién o cuántos atacaran a la vez, Valetta los derribaba fácilmente, y algunos incluso morían en el acto. Act 4, Byakurai. Un rayo incandescente atravesó la multitud caótica. Al percatarse del ataque inminente, Valetta golpeó el suelo con fuerza, utilizando prácticamente toda su fuerza para levantar un grueso muro de tierra. Auge. El muro de tierra explotó. El Byakurai que atravesó la tierra impactó en la muñeca levantada de Valetta, la cual había usado para protegerse el rostro. Chisporrotear. Comillas a... Al observar el agujero quemado en su manga y la piel ligeramente chamuscada debajo, la mirada de Valetta se clavó directamente en Riley. Con una expresión maliciosa, dijo: comillas, te voy a matar primero, mocoso. Capítulo 57, Soren Sokatsui gemelo. Como era de esperar de Arachania. Dejando de lado cualquier cuestión moral, su fuerza bruta es innegable. Aunque Byakurai es solo el cuarto ad de rango superior, el poder penetrante de sus partículas espirituales altamente condensadas no debe juzgarse únicamente por su bajo rango. Fue un ataque de primera categoría. En el nivel 2, incluso arañarla es increíblemente difícil. Ten en cuenta que sus estadísticas mágicas ya han alcanzado el límite absoluto para su nivel, S999. Aún así, el Byakurai que utilizó solo logró rozarle la piel. Ataques de ese tipo, incluso si se dispararan 100 veces seguidas, no supondrían una amenaza sustancial para ella. Al verse a sí mismo como objetivo directo, Riley utilizó Sumpo para moverse. Valetta, al verlo erguirse deliberadamente en lo alto, exponiendo su posición como para provocarla en lugar de esconderse, sonrió. Golpeó el suelo con fuerza y saltó decenas de metros en el aire.
Comillas, un simple insecto que se atreve a provocar a un ser más fuerte, que divertido. La baleta se precipitó hacia abajo como un meteorito en caída libre. Rayleigh alzó la mano hacia Baleta en el aire, desatando una secuencia triple de Bakut. Bakut 1, Sai. Bakut 9, Rin. Bakut 30, Shitotsu Sansen. El Baleta, que descendía a gran velocidad, se congeló repentinamente en el aire. Su expresión cambió a una de sorpresa. Comillas, ¿qué es esto? Baleta frunció el ceño y luego hizo un esfuerzo físico inmenso, rompiendo instantáneamente a Sai y a Rin. Entonces, frente a los 3 triángulos dorados voladores, simplemente lanzó un puñetazo brutal, destrozando violentamente a Shitotsu Sansen. Fragmentos dorados se dispersaron con el viento. Baleta volvió a bajar la mirada, pero sorprendentemente no vio a nadie. De pie en silencio en un callejón oscuro de la calle, Rayleigh, que usaba Bakut 26, Kyok para ocultar su presencia física, miraba fijamente a Baleta, que estaba por encima de él. Él solo tenía el nivel 2. Enfrentarse directamente a un nivel 5 simplemente no valía la pena el enorme riesgo que suponía. Así que esta vez, él estaba jugando de defensa. Primero, atraería la atención del enemigo, luego se escondería cuidadosamente y comenzaría su conjuro. A continuación, usaría un haz completamente recitado para infligirle un gran daño. Baleta, tras aterrizar bruscamente en la azotea, buscó furiosamente a Rayleigh. Justo en ese momento, Kaguya emergió silenciosamente de su sombra. Sus 2 espadas desataron un feroz tajo en forma de X. Las pupilas de Baleta se contrajeron. Al percibir la aguda intención asesina que provenía de atrás, se giró al instante y golpeó directamente las cuchillas. Kaguya fue expulsada con fuerza de las sombras. Comillas, así que eres tú. Al ver a Kaguya, Baleta exclamó de inmediato, comillas, la última vez no logré matarte, y ahora apareces de nuevo, no creas que tendrás tanta suerte esta vez. Comillas, arde, en Getsu. Alice llegó justo a tiempo. Su ardiente espada se dirigió directamente hacia Baleta en un único y fulminante golpe. Baleta se apartó rápidamente para evitarlo, pero la alta temperatura de las llamas la hizo fruncir el ceño. Estas intensas llamas podrían hacerle daño. Una espada mágica, Baleta pensó de repente. Ya fueran esas 2 niñas pequeñas de antes o esa chica pelirroja salvaje, todas sus armas tenían algo increíblemente especial. Pero esto era muy diferente de las espadas mágicas que ella conocía. ¿Un nuevo tipo de equipamiento especial en horario? Interesante. Baleta lanzó una rápida serie de puñetazos contra Alice. Alice blandió a Engetsu, chocando violentamente con ella más de una docena de veces, y sus brazos se entumecían cada vez más con cada golpe. Ya había activado su habilidad personal. De no ser por eso, probablemente habría sido derrotada hace mucho tiempo, enfrentándose a un oponente 2 niveles superior a ella, incluso con su habilidad y la ayuda Inea de Engetsu, apenas lograba mantenerse en pie. Gruñe, Aineko. Ryu también activó su Shikai. Manipuló con destreza una espesa nube de polvo para atacar los ojos de Baleta. Incluso para un aventurero de primera clase, las partes frágiles como los ojos tenían una defensa igualmente débil en comparación con el resto del cuerpo. Baleta, tomada por sorpresa, quedó temporalmente cegada por la ceniza. Alice aprovechó la oportunidad perfecta. Comillas, gran flor de fuego. Auge. Una enorme bola de fuego, de varios metros de diámetro, impactó directamente contra el frontal de Baleta a corta distancia, lanzándola por los aires desde la azotea. Comillas, Agarisalvesint, explota. El hechizo de detonación fue lanzado. La enorme bola de fuego que presionaba con fuerza contra Baleta se agitó violentamente, y al instante siguiente se expandió y explotó, envolviendo a Baleta en llamas abrasadoras mientras la aterradora fuerza explosiva elevaba significativamente la temperatura circundante. Y Alice no se detuvo ahí. Ella alzó a Engetsu en alto y la blandió con fuerza, enviando un infierno en forma de abanico que se asemejaba a la energía de una espada afilada directamente hacia la enorme bola de fuego en el aire. El tajo formado por las llamas impactó contra la bola de fuego, y en lugar de fusionarse suavemente al colisionar, se comprimieron como si 2 objetos sólidos hubieran chocado. Comillas, Engetsu, explota. Alice llamó a su Zanpakuto. La bola de fuego y el tajo llameante estallaron simultáneamente en una explosión ígnea masiva, duplicando el poder destructivo. Una figura carbonizada y humeante cayó pesadamente del cielo. Era la Baleta. Su cuerpo quedó completamente carbonizado, desprendía una densa humareda y la explosión había calcinado casi por completo su ropa.
Comillas, maldito seas. Valletta estalló en cólera. Dejó escapar un grito desgarrador, arañando sus propios brazos con ferocidad como una bestia salvaje. Había subestimado gravemente a Alice y había subestimado profundamente el verdadero poder de la Zanpakuto. Comillas, os mataré a todos, a cada uno de vosotros, rugió Valletta furiosamente mirando al cielo. Señor de los cielos, máscara de carne y hueso, todas las cosas del universo que baten sus alas, que llevan el nombre de hombre, la verdad y la templanza, sobre el muro de sueños sin pecado, solo permanecen. Rayleigh, tras haber completado el conjuro hablado, no se detuvo. Condensó una densa energía espiritual en la punta de su dedo y comenzó a escribir rápidamente el texto del encantamiento directamente sobre la hoja de acero de su Zanpakuto. Doble encantamiento. Para los magos de horario, esto podría considerarse una habilidad divina, pero en realidad, Rayleigh solo podía lograrla mediante el uso de su Zanpakuto. En la sociedad de almas, para aquellos que no pueden hablar físicamente, que no pueden pronunciar la orden de liberación, que no pueden decir en voz alta el verdadero nombre de su Zanpakuto, ¿cómo podrán alcanzar el Shikai? La solución consiste en escribir minuciosamente la orden de liberación directamente en la hoja de la Zanpakuto. Inspirado en gran medida por esto, Rayleigh escribió el texto del encantamiento firmemente en la hoja, y la Zanpakuto le proporcionó el poder espiritual necesario. Porque su propio poder espiritual aún no podía dividirse y emitirse de forma estable en dos simultáneamente. Finalmente, se completó el texto del conjuro. Rayleigh usó Sumpo para aparecer instantáneamente frente a Valletta y levantó la palma de su mano abierta, apuntando directamente a su rostro. Comillas caída. Act 33, Skatsu y falso modificado. Dos cascadas de fuego azules florecieron espléndidamente a quemarropa. La enorme explosión azul envolvió directamente a la Valletta y destrozó en el acto una casa cercana. El suelo quedó completamente calcinado y negro. Rayleigh bajó el brazo, respirando con cierta dificultad debido al esfuerzo. Pero antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento, un pie carbonizado emergió del denso humo y polvo. Comillas, tú bastardo Este monstruo, comentó Rayleigh con auténtica sorpresa. Si se tratara de un aventurero de nivel 4, este poderoso ataque podría haberlo vaporizado por completo, sin dejar rastro de cadáver. Pero a Valletta solo le quemaron la piel exterior. La enfurecida Valletta presentaba ahora quemaduras graves y extensas, especialmente en el rostro. Solo quedaba la fina piel cerca de su ojo derecho, el resto estaba completamente quemado, dejando al descubierto las fibras musculares. Fue una escena espantosa. Parecía sacado directamente de una película de terror. Aunque esas heridas parecían increíblemente espantosas, para un aventurero de primera clase de nivel 5, no eran ni mortales ni dejarían daños permanentes. Rayleigh sabía muy bien que con un solo elixir de alta calidad, Valletta podría recuperarse por completo. Comillas, es inmortal, incluso Kaguya no pudo evitar comentar la inusual resistencia de Valletta. Comillas, tonta, estamos aquí para apoyarte. Justo cuando Rayleigh se sentía profundamente preocupado por la situación, un grupo de aventureros llegó justo a tiempo. Al frente de ellos estaba el famoso enano de la familia Loki. Gareth Landlock, el tanque de nivel 5 de la familia Loki. Valletta apretó los dientes con tanta fuerza que sintió que se le iban a romper. Otra vez ese maldito enano. La última vez también fue por su culpa, maldita sea. Existen diferencias notables incluso entre los de nivel 5. Puede que no sea capaz de derrotar a Gareth en una pelea justa, pero tampoco se rendiría fácilmente. Sin embargo, enfrentarse al experimentado ejecutivo de la familia Loki en este estado de grave deterioro sería una auténtica estupidez. Sobre todo con tantos aventureros enfadados alrededor. Comillas, Valletta, Sama, por favor retírese. Al oír las palabras suplicantes de su subordinado, perdió los estribos al instante. Le dio un bofetón a su subordinado, arrancándole la cabeza de los hombros, desahogando así parte de su ira y logrando calmarse. Ya verás, Gareth, te arrancaré la garganta tarde o temprano, y vosotros, mocosos, sobre todo el de pelo negro, os haré morir de agonía. Tras arrojar a un lado la cabeza cercenada que sostenía, Valletta huyó rápidamente de la caótica escena. Rayleigh finalmente exhaló un largo suspiro de alivio. Frente a la aracnia, lo habían hecho bastante bien. Con tantos testigos presentes, es probable que este impresionante incidente se difunda muy pronto por todo horario. Capítulo 58, reencuentro con Erin una vez más. Estaba sucediendo de nuevo.
Todos los ataques recientes de Evilus tenían como objetivo principal incitar al caos absoluto. Aparecían de repente, mataban indiscriminadamente y destruían edificios y calles. Precisamente por eso, el orden público de la ciudad se estaba deteriorando rápidamente. La gente común no sabía si les ocurriría lo mismo al día siguiente. Justo después de que Valletta escapara, el siguiente lugar fue atacado de inmediato. Tras años de pasar desapercibido, aunque Vilus carecía ahora de un número significativo de combatientes de nivel medio y alto, sus filas inferiores habían crecido considerablemente. Esta enorme escala les permitió emplear una estrategia de atacar múltiples ubicaciones simultáneamente, para luego retirarse decisivamente tras causar cierta cantidad de destrucción. En cambio, la policía militar de la ciudad estaba compuesta únicamente por la familia Ganesa y la familia de la justicia, Astraea. Aunque otros miembros de las familias se habían unido a las patrullas de la ciudad, se trataba solo de asignaciones temporales, y distaban mucho de ser adecuados en cuanto a velocidad de reacción y experiencia general. La escena era un completo desastre. Alice hizo un llamamiento a los aventureros presentes para que comenzaran de inmediato las labores de rescate. El aire polvoriento estaba impregnado de un coro incesante y entrelazado de llantos y lamentos. Riley apartó un muro de piedra derrumbado y rescató a una madre y a su hija que habían quedado atrapadas. La niña se acurrucó en los brazos de su madre, temblando incontrolablemente de miedo. Al ver esto, Riley activó suavemente a Kaid. Extendió un dedo y le dio un golpecito en la frente a la niña. Sus párpados se cerraron de inmediato y pronto se relajó, cayendo en un sueño profundo y tranquilo. Al presenciar esta delicada magia, la madre de la niña hizo una reverencia a Riley en señal de profunda gratitud. Riley la ayudó rápidamente a levantarse. Cuanto más lo usaba, más se daba cuenta de lo verdaderamente milagroso que era Kaid. No solo curaba lesiones físicas. Kaid también tenía muchas otras funciones prácticas, como restaurar el reiatsu de una persona, calmar la mente ansiosa y reparar lentamente el alma dañada. Dependiendo exclusivamente de su aplicación, incluso podría ser capaz de tratar con éxito problemas psicológicos profundos. Las integrantes de la familia Astraea eran todas chicas guapas con una increíble facilidad para relacionarse con los demás, y las personas traumatizadas a las que rescataban rápidamente empezaban a relajarse en su reconfortante presencia. Pero en este ataque repentino, también hubo muchas víctimas trágicas. Los crueles miembros de Evilus habían atacado con terrible contundencia, asestando golpes fatales que o bien atravesaban el corazón directamente o bien cortaban rápidamente la garganta. Sus ataques despiadados eran tan precisos que casi parecía que supieran de antemano dónde se encontraban sus objetivos. Tras reflexionar profundamente sobre este hecho inquietante, Riley no pudo evitar considerar la oscura posibilidad de que hubiera un topo oculto entre ellos. Esta iniciativa específica de distribución de alimentos había sido decidida estrictamente por los altos mandos del gremio. Evilus conocía claramente la ubicación exacta con mucha antelación. Horario definitivamente no era una ciudad pequeña. Aún con su gran número, si Evilus no hubiera conocido la ubicación del objetivo de antemano, incluso una búsqueda exhaustiva les habría llevado bastante tiempo, y habrían sido descubiertos mucho antes de encontrarla. ¿Quién podría ser el traidor? ¿Dónde se escondían? ¿Podría tratarse de alguien que trabaja dentro del propio gremio? ¿O un miembro de la familia Demeter? ¿O tal vez alguien de la familia Ganesa o de la familia Loki? ¿Quién es ese? Justo cuando Riley estaba absorto en sus pensamientos, una figura familiar apareció en su campo de visión. Era el Erebo. No, bajo ese disfraz, se llamaba Erin. En ese momento, Erin estaba ayudando a un niño pequeño a ponerse de pie, consolándolo con ternura. Él estaba muy cerca de ellos. Al descubrir que un dios merodeaba por la peligrosa escena, la muchacha elfa se apresuró a acercarse. Señor Dios, es muy peligroso aquí, por favor. Señor Erin. Lo había conocido hacía poco tiempo. Ryu ciertamente no había olvidado a ese extraño dios. Al ver aparecer a Ryu ante él, Erin sonrió para sí mismo. Todo esto encajaba perfectamente con sus cálculos. Ah, es el pequeño elfo de la justicia que conocí la última vez. Hola. Ryu no era muy bueno tratando con él. Ella ofreció un saludo rígido y poco natural. Fue Erin quien habló a continuación. Observó cómo el niño, ahora lleno de vida de nuevo, se alejaba corriendo sano y salvo, y con una amplia sonrisa dijo, vaya, vaya, ayudar a los débiles es realmente así de placentero y gratificante. No me extraña, es tan adictivo. Comíllase.
¿De qué estás hablando? Jaja, ahora lo entiendo. Tu justicia no está exenta de consecuencias. Tiene un precio oculto. Erin rió con deleite, su cuerpo temblaba por la fuerza de su sonrisa desbordante. ¿Comillas un precio? Exactamente. Ese poder que te coloca a salvo por encima de los débiles, ¿acaso esa dulce sensación de superioridad no es la verdadera recompensa? Erin tenía una expresión de complicidad, como si él hubiera comprendido a la perfección el funcionamiento de su corazón. Comillas tú, ¿qué dijiste? Ryu se enfureció al instante por las palabras burlonas de Erin. Ese tipo de comentarios eran una negación total de ella y una negación de la justicia de la familia Astraea. Era como si estuviera diciendo a viva voz que todo lo que hacían no era más que la arrogante lástima de los fuertes hacia los débiles, que simplemente disfrutaban viendo a los débiles arrastrándose en señal de gratitud. Esa clase de idea enfermiza y retorcida no se correspondía en absoluto con la justicia pura que defendían. Al ver que Ryu se dejaba provocar con tanta facilidad, las comisuras de los labios de Erin se curvaron ligeramente en una sonrisa burlona. Justo cuando la elfa parecía a punto de estallar verbalmente, una mano cálida apareció de repente sobre su cabeza. Rayleigh apareció justo al lado de Ryu con una sonrisa tranquila, acariciándole suavemente la cabeza. Ryu se quedó completamente congelado. Pero aquella presencia familiar y reconfortante le indicó rápidamente que se trataba de Rayleigh. Pero esto era muy extraño. No sentía absolutamente ninguna repulsión hacia el contacto de Rayleigh. No, no es que alguna vez le cayera mal Rayleigh. Era un rasgo incorregible y profundamente arraigado en toda la raza élfica. Misofobia. Los elfos poseían un sentido de la limpieza personal extremadamente estricto y encontraban el contacto físico con cualquier persona ajena a su propia raza completamente insoportable. Incluso un simple roce con la piel podría provocar una intensa repulsión, o incluso una reacción alérgica. Solo aquellos verdaderamente reconocidos por un elfo podían tocarlo sin peligro. Fue precisamente porque Ryu no soportaba la estricta arrogancia de su propia raza que abandonó el bosque natal para ir al mundo exterior, llegando finalmente a Horario. Y Alice fue la primera persona a la que reconoció plenamente. Aprovechando esa significativa conexión como una oportunidad, se unió con entusiasmo a la familia Astraea y poco a poco abrió su corazón, hasta entonces reservado. Pero con el tiempo también se había dado cuenta de algo importante. Su propia y profunda arrogancia parecía ser la más grave de todas. Hasta el día de hoy, solo un puñado de personas podían tocarla sin que ella sintiera una fuerte aversión, y ninguna de ellas era hombre. Llevaba meses formando equipo con Rayleigh. Debido a que Rayleigh era muy amable y sumamente observador, había mantenido deliberadamente una distancia física respetuosa entre ellos. Los escasos y extremadamente raros casos de contacto siempre habían estado protegidos mediante capas de ropa. Un gesto tan directo e íntimo probablemente fue la primera vez. Y no sintió absolutamente ninguna resistencia interna. No, de hecho, una parte oculta de ella estaba un poco contenta con este contacto cálido. Señor Dios, ¿podrías por favor no provocar a mi querida elfa con tus palabras astutas? A diferencia de ti, que eres tan turbio, ella es muy directa e increíblemente sensible. Ryu se giró para mirar a Rayleigh y vio claramente que, aunque tenía una sonrisa educada en el rostro, esa sonrisa era realmente aterradora. Cuando Erin lo vio aparecer, la sonrisa en su rostro permaneció, pero la alegría genuina que había en él desapareció por completo. Era una sonrisa fingida que ni siquiera llegaba a sus ojos. Sus ojos entrecerrados se abrieron una pequeña rendija y una mirada aguda y calculadora se posó pesadamente sobre Rayleigh a través de la hendidura. Disculpen, solo tenía curiosidad, dijo Erin lentamente. Quería saber qué es la justicia en realidad. Simplemente no esperaba que reaccionara con tanta vehemencia. Ah, sí, pensar que has vivido cientos de millones de años y aún no sabes algo tan simple. Parece que omnisciente es solo un halago cortés para los dioses, respondió Rayleigh con suavidad. Jaja, no lo digo con mala intención. Si eres tú quien hace esta pregunta, deberías entenderlo. No, no estoy buscando problemas. Capítulo 59, Alma reencarnada. Comillas algo tan simple, la sonrisa de Erin se desvaneció gradualmente. Miró fijamente a Rayleigh sin apartar la vista. Pero ella, la de allí, parece no tener palabras. En ese caso, ¿podrías aclararme la duda? Ryu se puso nervioso ante sus palabras. Era una persona directa. Quizás demasiado sencillo. Los dioses eran impredecibles y muy hábiles para tergiversar las palabras, especialmente los dioses malvados.
Pero aún más hábiles en el engaño y la tentación eran aquellas deidades que transitaban la delgada línea entre el bien y el mal. Erebus pertenecía precisamente a esta categoría. Rayleigh sabía que si intentaba debatir sobre lo correcto y lo incorrecto, perdería sin duda alguna. Intentar convencer a un dios que vivió durante cientos de millones de años. ¿Qué clase de sufrimiento autoimpuesto era ese? Al pensar en esto, Rayleigh no pudo evitar soltar una risita. Pero a los otros dos les pareció que se estaba riendo de la pregunta de Erin. Ryu aún es inexperta, pero está siguiendo el camino de la justicia, dijo Rayleigh con una cálida sonrisa. Su tono estaba lleno de confianza. Los elfos tienen una larga esperanza de vida, aunque no tanto como los dioses. El día en que encuentre su propia respuesta está cerca. Su voz firme denotaba un claro orgullo. Esta profunda confianza hizo que Ryu sintiera su gran peso y la dejó un poco avergonzada. Tras decir esto, Rayleigh finalmente respondió a la pregunta de Erin, ¿me preguntas qué es la justicia? Mi respuesta es esta, la justicia no necesita definición. Incluso si quieres llamarla autocomplacencia, para quienes se salvan, sigue siendo algo bueno. ¿Quieres tergiversar el concepto, ignorar los hechos y centrarte únicamente en las intenciones que hay detrás de las acciones? Esa es una forma anticuada de ver las cosas. Incluso frente a un Dios que había vivido durante cientos de millones de años, las teorías modernas del bien y del mal podían mantenerse firmes sin problema. Finalmente, si me preguntan cuál es mi justicia personal, les daré una respuesta. Había una frase que llevaba mucho tiempo queriendo decir. Fue una frase tan poderosa, obstinada y egocéntrica que se sitúa entre las citas más jactanciosas jamás pronunciadas. Su enorme impacto podría rivalizar con las declaraciones más contundentes de cualquier protagonista de anime. Mi corazón y mis acciones son tan claros como un espejo, todos mis pensamientos y actos son justicia. Cuando Rayleigh pronunció esas palabras tan contundentes, Ryu se quedó completamente paralizado. Era una ferviente defensora de la justicia. Era una fiel seguidora de la diosa de la justicia, Astrea. Defendió la justicia y la hizo cumplir. Sin embargo, hoy, sus convicciones más profundas se habían visto influenciadas por meras palabras. Al final, sucedió porque le faltaba verdadera convicción y confianza. Pero ella jamás imaginó que Rayleigh albergara en su corazón ideales de justicia tan elevados e inquebrantables. Mi corazón y mis acciones son tan claros como un espejo, todos mis pensamientos y actos son justicia. ¡Qué fe inquebrantable! ¿Fue simplemente satisfacción personal? Ya no importaba si lo era o no. Persistir en lo que uno cree que es correcto, dibujar sonrisas radiantes en los rostros de las personas y salvar a otros del profundo sufrimiento, eso es la justicia. Es algo muy sencillo. ¿Es pecado sentir satisfacción al ver las sonrisas de agradecimiento de los débiles después de haber sido salvados? Si es así, ¿qué importancia tiene realmente cargar con esos pecados? Una persona solo necesita seguir adelante. No estaba sola. Como mínimo, Rayleigh caminaba muy por delante de ella, sin dejar lugar a dudas. Solo si lo perseguía sin vacilar podría alcanzarlo. Las firmes palabras de Rayleigh no solo sorprendieron a Ryu, sino que también dejaron a Erin algo atónita. Tras un breve instante, soltó una carcajada. Esta vez, no fue una sonrisa fingida, sino una risa genuina que le arrugó las comisuras de los ojos. Jajaja, eres realmente interesante. Nunca antes había conocido a un niño como tú. En efecto, el mundo mortal está lleno de maravillosas sorpresas. Erin se secó una pequeña lágrima del rabillo del ojo, mientras su risa resonaba en el aire. Luego preguntó, parece que quieres ser un guardián de la justicia. Pero, ¿de qué te sirve eso? La sonrisa de una chica guapa es un tesoro invaluable para mí, respondió Rayleigh con expresión muy seria. Erin se quedó perpleja. ¿Este chico estaba haciendo todo esto, solo por esa simple razón? Era igualito a cierto viejo pervertido que Dios conocía. Este camino elegido es muy difícil. Podrías ahogarte aferrándote a tus pesados ideales, advirtió Erin. Vaya, tú también eres un transmigrante de otro mundo. Rayleigh quedó profundamente sorprendido por la frase específica ahogándote aferrándote a tus ideales. Fue sorprendente. Sinceramente, se preguntaba si podría intercambiar códigos secretos con Dios recitando yo soy el hueso de mi espada en ese mismo instante. No me arrepentiré, dijo Rayleigh en cambio. ¿De verdad? Erin rió un poco más, claramente satisfecha. Ah, hoy ha sido un día realmente interesante. Un día que recordaré en mi larga vida. Joven, ¿cómo te llamas? Rayleigh. Rayleigh, espero que puedas superarlo. Bueno, adiós.
¿A qué se refería con la palabra superar? ¿Hacía alusión al plan del mal necesario o era algo completamente distinto? Estos dioses, cada uno de ellos siempre hablaba en acertijos confusos y era muy difícil tratar con ellos. ¿Puedes? Preguntó una voz suave. Rayleigh, tu mano. ¿Puedes? Oh. Rayleigh retiró rápidamente la mano de la cabeza de Ryu. Al darse cuenta de lo que estaba haciendo, se disculpó de inmediato. Lo siento. Al ver su repentino nerviosismo, Ryu se sintió ansioso y soltó, está bien, no me disgusta. Rayleigh estaba atónito. ¿No le disgustaba? Él acababa de tocarle la piel directamente. Ryu extendió la mano y tocó el lugar de su cabeza donde Rayleigh acababa de apoyar la suya. Todavía podía sentir el calor residual que le había dejado la palma de la mano. Es cierto, mi cuerpo no te rechazó en absoluto. La expresión de Rayleigh se tornó un tanto extraña. Sabía que Ryu no quería decir nada raro con eso, pero esas palabras en concreto podían malinterpretarse fácilmente. Y la verdad es que fue un suceso extraño. Cuando se conocieron, Ryu debería haber mostrado una fuerte resistencia a que él la tocara. ¿Podría deberse simplemente a que con el tiempo se habían familiarizado mucho más entre sí? No. Dado que este cambio apareció mucho más tarde, debió haber habido un punto de inflexión específico. Pero, ¿cuál fue ese punto de inflexión? Espera, podría ser justo después de que le diera a Ineko. En su opinión, el estricto sentido de la limpieza propio de los elfos también debería ser un problema profundamente arraigado a nivel del alma. En este mundo, el alma es algo muy misterioso. Por un lado, las almas pueden reencarnarse, por ejemplo, Belle, Finn, las hermanas amazonas, Ryu y muchos otros. En el pasado lejano, todos habían vivido vidas completamente diferentes. Tomemos a Belle como ejemplo. El relato heroico más antiguo de esta era actual, la historia del héroe argonauta, es en realidad la vida anterior de Belle. Al mismo tiempo, Argonauta también era conocido como el primer héroe. Debido a esta profunda conexión, Belcranel, el último héroe, es técnicamente también el primer héroe. Las almas se reencarnan a través del tiempo. Las habilidades que se originan en el alma también residen en ella como potencial oculto. La magia de Finn, el Finegas, la heredó directamente de su hermana Fianna en su vida anterior. En esta vida actual, tras convertirse en miembro de la familia Loki y recibir la falna del dios, el potencial oculto en su alma despertó por completo. Esto permitió que la magia del infierno Finegas reapareciera en el mundo una vez más. ¿Podría ser que Aineko se convirtiera en un puente directo que conectara sus dos almas? A través de Aineko, el alma interior de Ryu se había abierto por completo ante él. Debido a este vínculo, sus estrictas costumbres élficas perdieron por completo su efecto en su presencia. Además, debido a su singular conexión espiritual, los actos íntimos entre ellos podrían incluso generar una sensación de mayor comodidad y calidez. Esta teoría probablemente no era cierta solo para Ryu. Debería ser exactamente igual para todas las demás chicas. Espera, un momento. La lista de otros portadores de Zanpakuto actualmente incluidos. ¿Podría ser que Oktar también lo sea? Capítulo 60, Reunión. Cada vez que sufrían un ataque de virus, se celebraba una reunión. Esta vez no fue la excepción. Lo que la hizo diferente fue que la lista de participantes para esta reunión fue un tanto extravagante. Incluía a la familia Loki y a los tres ejecutivos. De la familia Freya estaban Alenfromel y Oktar. De la familia Hermes, estaba Asfial Andromeda. De la familia Ganesa, estaba el capitán Sakti Barma. En representación de la familia Astraea estaban la capitana, Alice Lovell, y Gojonou Kaguya. Y finalmente, estaba Rayleigh. No sabía por qué lo habían llamado. Tras llegar, echó un vistazo a todos los que estaban en la sala. Incluso Finn y Oktar le asintieron con la cabeza cuando sus miradas se cruzaron. Fue precisamente este tipo de trato respetuoso lo que despertó la curiosidad de todos los presentes por él. El herrero de la familia Hefesto, Rayleigh. Además de él, también había representantes del gremio. Finn comenzó compartiendo toda la información recopilada por cada familia. Posteriormente, las demás familias complementaron sus puntos con su propia información. Oktar añadió, entre los oponentes, debería haber un aventurero muy poderoso capaz de destruir muros de adamantita con pura fuerza física. Su nivel es como mínimo de nivel 6, no inferior. En cuanto se pronunciaron esas palabras, todos se quedaron boquiabiertos de asombro. Nivel 6. ¿Acaso eso no estaba a la par con los más fuertes de la ciudad?
Octar, ¿Evilus realmente tenía una fuerza tan poderosa de su lado? Esta fue una noticia verdaderamente terrible. Pero las malas noticias aún no habían terminado. En ese momento, Sakti también aportó información valiosa. Ella dijo, también nos topamos con un enemigo, sospechoso de ser un mago o un espadachín mágico. 30 miembros de nuestra familia ganesa fueron completamente impotentes contra ellos. Finn se quedó impactado. Un solo mago capaz de someter a toda la familia ganesa él solo. Ni siquiera Rivera pudo mantener la calma al escuchar la noticia. Comillas, ¿qué clase de mago es ese? Es demasiado absurdo. Sakti suspiró. No pudimos obtener más información sobre ellos. Los tres ejecutivos comenzaron a especular. Incluso sospechaban de una familia que hacía mucho tiempo que había desaparecido, la familia Osiris. Se trataba de una facción poderosa que en su día había desafiado audazmente a las familias de Zeus y Hera. Como era de esperar, habían sido completamente derrotados. Si el enemigo era una potencia de nivel 6, por el momento, parecía que solo podían pensar en miembros de esa familia en particular. Solo Rayleigh, presente en el lugar, conocía la verdadera identidad de esos dos. No eran de nivel 6 en absoluto, sino dos extraordinarios de nivel 7. En concreto, eran antiguos miembros de la familia Zeus y de la familia Hera. Tras el breve análisis, Finn dijo, lo siguiente es clave para nuestra operación. Llamó a Asfi y le pidió que hablara. Asfi, aún algo inestable, se sentía intimidado al enfrentarse a estas potencias de primer nivel de la ciudad. Sin embargo, como antigua princesa de una nación, sabía cómo superar su nerviosismo. Respiró hondo y dijo, nuestra familia Hermes ha sido la responsable de la recopilación de inteligencia en esta guerra, y acabamos de obtener información fidedigna sobre 3 bastiones enemigos. Asfi rápidamente se puso en marcha, olvidando por completo su nerviosismo. El enemigo se esconde dentro de la ciudad utilizando instalaciones abandonadas, y su número es considerable. Tras decir esto, Finn, actuando como comandante en jefe, se puso de pie. El enemigo tiene 3 bastiones y sus fuerzas son numerosas. Además, según la información proporcionada por Rayleigh, sospecho que han utilizado los detonadores robados para fabricar bombas peligrosas. Por lo tanto, necesitamos movilizar a más gente. Siguiendo las claras instrucciones de Finn, todas las familias presentes, e incluso las que no lo estaban, fueron movilizadas. Los presentes estarían dirigidos directamente por los miembros de alto rango de sus respectivas familias. Los que no estuvieran presentes serían comisionados oficialmente por el gremio. Esto incluía a grupos poderosos como la familia Istar y la familia Dionisio. Al fin y al cabo, necesitaban atacar 3 fortalezas distintas a la vez. Como dice el viejo refrán, atacar una ciudad fortificada requiere 10 veces más fuerza militar. Para la cantidad de personas presentes en la sala, era claramente insuficiente. Afortunadamente, la gran diferencia en la cantidad pudo compensarse con una alta calidad. Octar, ¿puedes encargarte de una de las fortalezas?, preguntó Finn. Octar asintió con la cabeza. Allen, que estaba a su lado, frunció el labio. Para ser sincero, sentía que este monstruo por sí solo era más que suficiente. Pero la inteligencia indicaba que el enemigo podría tener combatientes de nivel 6, por lo que era mucho mejor que la familia actuara en conjunto. Esto era para evitar que Octar quedara rodeado. De lo contrario, Lady Freya estaría muy triste. Comillas, dejen a uno de ellos en manos de nuestra familia Astraea. Alice se ofreció voluntariamente en ese preciso instante. Esto provocó que Rayleigh levantara la vista. Un rastro de auténtica preocupación brilló en sus ojos. Esta batalla fue el acto inaugural de la gran disputa. Si no recordaba mal, fue durante esa misma batalla cuando Ardy fue asesinado por la niña que portaba la roca de fuego. Aunque había informado a Finn con antelación sobre la modificación de la roca de fuego para convertirla en bombas de alto poder explosivo, y había compartido esta información crucial con todos, los crueles métodos de Evilus no cambiarían. Seguirían lavando el cerebro y manipulando a civiles inocentes, colocándoles bombas mortales por todo el cuerpo. Al enfrentarse a esos civiles, si un aventurero mostraba la más mínima piedad, sería inmediatamente explotado y asesinado. Además, ese traidor oculto bien podría estar parado en esta misma habitación ahora mismo. Rayleigh recorrió con su atenta mirada a cada persona, observando principalmente a aquellos que representaban al gremio. Después de todo, conocía a casi todos los aventureros de aquí. Muchos de ellos eran incluso personas de su entera confianza. Tras ultimar el plan operativo, Finn dio por finalizada la reunión.
Una vez que todos los demás hubieron salido de la habitación, Riley se detuvo y cerró la puerta en silencio. Al verlo quedarse atrás, Finn no se sorprendió en lo más mínimo. Riley fue el primero en percibir las redes espirituales que lo rodeaban, confirmando que no había nadie escondido en las sombras para escuchar. Entonces habló. Finn, hay un espía escondido entre nosotros. El rostro de Finn se ensombreció. ¿Sí? ¿Tú también lo crees? ¿Ya te has dado cuenta? Por ahora es solo una suposición, dijo Finn, con una expresión algo preocupada. Pero la operación prevista no pudo ser detenida. Esta era una excelente oportunidad para lanzar un fuerte contraataque contra Evilus. Si desaprovechaban esta oportunidad, Horario sería arrastrado lentamente hacia su desaparición. Quiero ser el único responsable de atacar una fortaleza entera. La repentina declaración de Riley dejó completamente atónito a Finn. ¿Qué? ¿Completamente sola? ¿Puedes decirme el motivo?, preguntó Finn, frunciendo el ceño. Riley tocó la empuñadura de la nueva Zanpakuto que descansaba a su derecha de la cintura y dijo, porque si hay otras personas presentes, este tipo las arrastrará al radio de la explosión. Era una cuestión de su capacidad innata. ¿Esto es, una Zanpakuto? Riley asintió con la cabeza y luego reveló el verdadero nombre de esa espada en particular. Tras oírlo, los ojos de Finn se abrieron desmesuradamente. Se quedó con la boca abierta durante un largo rato, completamente incapaz de hablar. Si lo que dijo Riley fuera cierto, él solo sería más que suficiente para aniquilar a todos los enemigos dentro de una fortaleza. Pensar que existió una espada tan aterradora y destructiva. Tras dudar menos de 10 segundos, Finn finalmente accedió. Dejaría que Riley atacara una fortaleza él solo, y esta impactante noticia se anunciaría justo antes de que comenzara la operación. Si Riley pudiera realmente hacerse cargo de una fortaleza completamente solo, sus fuerzas restantes se volverían instantáneamente abundantes para las otras dos ubicaciones. De esta forma, la enorme diferencia en el número de efectivos militares entre el enemigo y sus aliados tampoco supondría un problema. Ahora te has convertido en la verdadera clave de esta operación. Todos contamos contigo, Riley, dijo Finn con expresión grave. La velocidad siempre es crucial en la guerra. El despliegue operativo se completó en tan solo unas horas. El gran asalto estaba a punto de comenzar. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.